Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 20. Voy a acercarme porque... ¿Puedes leerlo tú? Porque he dejado mis gafas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias porque tú diste a tu amado Hijo, tu unigénito, Señor, en expiación por todos nuestros fallos, por todos nuestros errores, y lo hiciste por amor. Tú nos amas con amor inexplicable. No podemos entenderlo, pero Señor, lo aceptamos y nos apropiamos de tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque siempre has sido así. Tú no cambias, no puedes cambiar. Tú eres el mismo ayer, hoy y eternamente. Señor, gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Podéis sentaros? ¿Sabes? Yo me imagino que habría un mal y buen ambiente en la ciudad de Belén. Me explico. Buen ambiente porque los que iban a Belén a empadronarse eran de allí y muchos tendrían familia. Yo soy de Madrid, la familia la tengo aquí, la que me queda, pero muchos sois de otros sitios, otras ciudades, y cuando vais allí, pues os encanta ver a la gente que hace tiempo, familiares, amigos, compañeros de colegio o de aventuras juveniles.
os encanta verlos y decir, hombre, ¿cuánto tiempo? Y hay ahí como una cosita, ¿verdad? Que dices, estoy en mi lugar. Pero ese es el buen ambiente. Pero seguro que habría un muy mal ambiente también. Se producían estas dos cosas. ¿Por qué? Pues porque el ir allí no era como tú haces o como yo hago cuando te vas de vacaciones a tu lugar de nacimiento o donde has residido mucho tiempo, al lugar de tus conocidos, de tus parientes. No, no iban por vacaciones. Era algo impuesto. Es decir, cuando dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, es una orden oficial de un imperio invasor. Y tenían que ir sí o sí, les gustara o no les gustara, les pareciera bien, que seguro que no, o no. Era algo obligatorio, como cuando tú tienes que empadronarte, pues tienes que hacerlo, y esto sirve, entre otras cosas, para que el ayuntamiento, en aquel caso era el Imperio Romano, pero aquí el ayuntamiento dice, aquí vive esta persona, vive en una casa, tiene que pagar impuestos. Trabaja en este lugar, tiene que pagar impuestos. Está haciendo esta actividad, tiene que pagar impuestos. Por eso algunos dicen, mejor que no se reúnan, porque cuando se reúnen los consejos de ministros siempre sale algo que nos perjudica. Ahora han sacado una norma que en vez de triángulos tenemos que llevar un aparatito que destella encima del coche. No nos lo han regalado, no, nos ha costado. Y ahora dicen que a lo mejor no vale, pero tú ya lo has pagado. Es decir, mal ambiente porque crea poca disposición. Cuando las normas, las órdenes en este caso, tajantes, son de hacer algo, es para que, y en el caso del Imperio Romano, era para conocer a todos, estar empadronados y decir, José tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque está empadronado y ya sé lo que hace, es carpintero, tiene que pagar impuestos. No estoy en contra de los impuestos, si no, no tendríamos calles, ni tendríamos médicos, ni tendríamos jubilaciones, etcétera, etcétera. Pero en el caso de ellos, era para que César pagara sus guerras y sus batallas. Tenía un ejército, el ejército romano, impresionante, fantástico, pero eso costaba mucho dinero. Y había que sacarlo ¿de quién? Pues de los que no eran del ejército. Es evidente. Pues quiero decir que yo no sé la conversación que tendrían José y María, camino de Nazaret, probablemente unos 3 días de camino. Pero a lo mejor iban hablando de dónde vamos a dormir, y se ve que no tenían familiares, y si tenían familiares o no los recibieron, aquí dice no había lugar para ellos en el mesón, pero en el hipotético caso de que tuviera José familia o María, pues no los recibieron o no tenían sitio. Pero yo creo que irían hablando de lo próximo que estaba el parto. Estaba
cerca. Dice que se cumplieron allí los días de su alumbramiento. Estando ellos allí, era más de un día, quizá varios días, no sabemos fechas, pero estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Es curioso, a veces las cosas suceden, diríamos, y pongo unas comillas enormes, en el momento más inoportuno, ¿verdad? Podíamos habernos empadronado, volver a Nazaret y allí tenemos nuestra casa. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que estaba previsto, como dijo el profeta Miqueas, como escribió 500 años antes, alrededor, que Jesús tenía que nacer en Belén. Tú, Belén de Judea, pequeña entre los lugares de Israel, de ti me saldrá el Salvador. Tenía que nacer. Y quiero decirte algo, a veces las cosas inoportunas, las cosas que parecen que son negativas en todos los aspectos y que puede que sean negativas, pero Dios tiene un plan en cada una de las cosas. Tiene un plan y aunque parece negativo, Dios lo puede hacer positivo. Yo sé que hay cosas que todavía no se han cumplido en tu vida y que Dios cumplirá, como en la de todos. Pero Dios tiene un plan y el plan se cumple. Lo que pasa es que el plan a veces nos resulta, parece, mejor dicho, desagradable. Era desagradable caminar en ese tiempo, ir obligatoriamente y ir en las condiciones que iba María a punto de dar a luz. ¿Era negativo? Sí lo era. ¿Por qué no? Tenemos que decirlo, era negativo. No era el momento, no era la situación adecuada, no era el camino correcto, no era el plan que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho en el lugar de este matrimonio. Pero era el plan de Dios. Y Dios tenía que utilizar algo para hacer que María y José se movieran. Tenía que ser algo tan decididamente obligatorio que no pudieran decir no. Ahora, sabemos que no era obligatorio que fuera María, solo José. Él podía ir a empadronarse, pero no me digas por qué María decidió ir también. El caso es que fue. Y tuvo su hijo en Belén. En un establo, sí, pero un establo que estaba en Belén. Porque la palabra de Dios es firme siempre. Lo que Dios dice se hace inevitablemente. Imposible que algo que haya dicho Dios no se cumpla. Por tanto, era el momento de caminar a Belén. Podía haber sido antes. Y seguramente dirían, hombre, si hubiera sido cuando estabas de 4 meses o de 5, pues hombre, nos había dado tiempo y tal, pero no, justo ahora. Y seguramente José a lo mejor diría a su esposa, mira María, ¿para qué vas a venir? ¿Te vas a dar ese caminata? ¿Te vas según estás, tan pesada y tal? Pero María, que era una jovencita, dijo, yo voy contigo. Y fueron. Quizá no, quizá fue José el que le dijo, vente conmigo porque así voy acompañado y no me quiero separar de ti. No lo sabemos.
Lo que sabemos es que fueron juntos y que Jesús nació donde tenía que nacer. Ahora, vamos a hablar de otros personajes de aquella noche. De estos pastores, ¿sabes? El oficio de pastor era, si no el más bajo, de los más bajos en Israel. Nadie quería ser pastor. Eso pasa en la actualidad. No sé si en otros países, pero en España el oficio de pastor no lo quiere nadie. Tienen que ser los mismos dueños a veces de las ovejas o de otros tipos de animales los que se hacen cargo en plan familiar de esto porque no lo quieren, porque es muy sacrificado, porque no es 7 horas y me voy, porque las ovejas no tienen horario. Pero, ¿sabes? El rey David fue pastor de ovejas. Luego fue rey, pero primero fue pastor. Y estaba en lugares muy difíciles para un joven, muy peligrosos. Tenía unos hermanos más altos que él, más fuertes físicamente, varones, que estaban después en el ejército con el rey Saúl. Pero el rey David, ese chiquillo, porque era jovencito, el mismo Saúl le dijo: tú eres muy joven para esto, ¿cómo vas a pelear con el gigante Goliat? Ese es un hombre tremendo y además está acostumbrado a luchar. Pero fíjate, en el lugar tan peligroso, cómo Dios cuida a los que creen en Él. Dice, cuando el rey Saúl le dice: ¿cómo vas a enfrentarte tú con este hombre de guerra? Le dice el rey David: espera un momento, yo he estado en el campo cuidando las ovejas de mi padre, y cuando algún animal, oso, león o otra fiera, cogía una oveja, yo iba detrás de él y lo mataba, y le quitaba la oveja. Y no está hablando de osos panda, hermanos. En aquel tiempo había osos y había leones, fieras salvajes. Pero yo, viendo la puntería que tenía cuando le dio a Goliat, digo, cualquier animal que se arrimara, pobrecito de él, le caía un ladrillo de estos y lo dejaba tieso. Pero no lo estaba diciendo por presumir. Era una verdad. Fíjate qué tremenda lección nos da la Biblia. No importa si eres grande o eres pequeño. Lo que importa es lo que tú puedas hacer en Dios. Pues los pastores hoy en día tampoco tienen como meta: no preguntes a nadie, pero si quieres hacer una encuesta, te sales aquí a esta ciudad de Coslada y dile a la gente si les gustaría ser pastor. No sé si conseguirás algún sí, pero no muchos. Pero hay cosas que me llaman la atención de los pastores. El rey David, por ejemplo, creó muchos salmos. Porque el pastor, una de las cosas que tiene tiempo, porque ellos tienen perros, y los perros cuidan el rebaño, están enseñados, lo cuidan, y hay momentos en que el rebaño está tranquilo, no tienen que andar, están en un buen lugar, hay comida, hay pastos, y están más o menos tranquilos. Y ves esta imagen bucólica del pastor allí tocando una flauta o tocando cualquier instrumento, o pensando. Tienen tiempo para pensar. Y a veces encuentras pastores que son auténticos filósofos, que te pueden decir, a veces sin una mínima preparación, cosas
y formas de pensamiento que dices, este hombre no es tonto. No habrá ido a la escuela quizá, pero sabe lo que dice, porque tiene mucho tiempo para pensar, inclusive cuando va caminando. Es un oficio que da tiempo de pensar. Hay otras profesiones que están tan mecanizadas que no tienes tiempo de pensar. Si piensas te equivocas. Estos no. Pues eso, estaban allí estos por la noche, seguramente alrededor de un fuego, como a veces lo vemos en los diseños de las personas o en los nacimientos, alrededor de un fuego charlando. Y de repente se les aparece primero un gran resplandor que los rodea. Tremendo. Y no es un resplandor cualquiera. Dice que le rodeó la gloria del Señor. Ojo, no estamos hablando de un resplandor como cuando hay un fuego artificial que estalla y parece que se ilumina el cielo y de repente desaparece. No, estamos hablando de la gloria del Señor. A estos que no les gustaban a nadie, que estaban siempre apartados. Era un oficio no deseable. Cuando el profeta Samuel le pregunta al padre de David por qué ha examinado a los otros hijos de Elí, y le dice, ¿tienes algún hijo más? Y el padre de David le dice, bueno, tengo un joven que está con las ovejas. Tráelo. No comeremos hasta que venga. Y llamaron a David. Y él no sabía a qué iba. Pero llega un momento en que entra y Samuel, que se había equivocado, porque vio a los hermanos de David tan imponentes, que dijo, este es el ungido de Jehová. Y le tuvo que decir el Señor, no mires las apariencias. Sí, porque miramos mucho las apariencias. Según eres, así te tratan, según te ven. Si te ven desarrapado, se van a apartar de ti. Si te ven vestido y enjollado, van a decir, este es un hombre o una mujer pudiente, y a lo mejor es un ladrón. Ha habido un hombre, lo vi el otro día, que era el jefe de una fábrica, el dueño, y salió vestido de mendigo, y nadie de su fábrica le hacía caso. Bueno, búscalo si quieres y te cuento, y que te cuente lo demás la historia. Pero es la realidad. Vemos a personas que no tiene, y decimos, no tiene buena pinta. Imagínate cuando entra David, un chico jovencito, no tan imponente como sus hermanos, y encima era guapo. Dice que era de buen parecer. Pero fíjate lo que le dice Dios, este es. Dios lo tenía preparándole con las ovejas, con los peligros, con las situaciones solo más insospechadas. ¿Para qué? Para que fuera el rey de Israel, y no un rey cualquiera, ¿eh? Si miras todos los demás reyes que fueron después de David, el referente es el rey David. Fulanito de tal siguió los pasos de su padre, el rey David. Siguió los pasos de David, su padre. Y era su tatarabuelo, ya David. Siguió los pasos. Es decir, era un referente de vida espiritual y al contrario, no siguió los pasos de David, su padre. Entonces,
Esos eran los pastores que fueron llamados los primeros. Los primeros. No llamó a otros personajes que estaban allí en Belén. Seguramente habría muchas personas conocidas. Llamó a unos desconocidos que estaban apartados. Dice que había en aquella región. Y tuvieron que caminar hasta el lugar que les había dicho. Hermanos, no nos despreciemos y no nos miremos como algo que no tiene o alguien que no tiene valor. Tú tienes el valor que Dios te da. Tú eres valioso, valiosa, porque Dios te valora absolutamente. Y Dios nunca va a dejar de valorarte. No te minusvalores, valga la redundancia, y te desprecies a ti mismo diciendo, yo no valgo nada. Fíjate, tengo un hijo, es joven, está con las ovejas allí, ya no me quedan más. Y le dice, ven, dile que venga. Y viene y se encuentra con que Dios le dice, este es. Porque no miro lo exterior, sino que miro el corazón. Yo miro lo de dentro. Lo de fuera lo veis cualquiera. Lo de dentro solo lo ve Dios. Por dentro solo te ve Dios. Y te ve mejor que tú misma y tú mismo. Voy terminando ya. Estos, fíjate, dejaron el rebaño. El rebaño tenía peligro, de que las ovejas no tienen recursos de defensa. Hay un animal pequeño, mucho más pequeño que una oveja. No sé si lo conoces o has visto alguno. Se llama el tejón de la miel. Es un animal pequeño, pero ni los leones se enfrentan a él. Ni serpientes ni nada. Es un animal terrible. Y es pequeño. No va a matar al león, pero el león no se atreve con él. Dice, ya comeré algo después, que ahora no tengo hambre. Quien dice eso, dice cualquier otro animal. Ese animal es inatacable. No pueden con él. Cualquier animal que se acerque, o huye o sale apalizado. Entonces, no hay que despreciar lo pequeño, porque David sí, era pequeño, era joven, no era tan alto como sus hermanos, pero había pasado por una cantidad de situaciones que sus hermanos no, seguramente. Y estaba preparado y sobre todo confiaba en su Dios a pies juntillas. Yo sé, cuando se enfrenta a Goliat, el Goliat le maldice por sus dioses. Y dice, tú vienes a mí maldiciéndome, le dijo David, y vienes muy preparado, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y hoy acabaré contigo. No por mi fuerza, sino por quien vengo y por quien me sustenta. Hay otra cosa que quería comentaros más, y es el abandonar los rebaños. Pues probablemente en circunstancias normales a estos pastores se les quedaría la preocupación, he dejado las ovejas y las ovejas no se pueden defender, como decía antes. No son el tejón de la miel. Mis ovejas, si viene un animal, las va a matar. En España hoy los pastores tienen un problema con los lobos. Han crecido tanto las manadas de lobos
que matan muchas ovejas. Y aunque la Unión Europea les indemniza, parece ser que ellos no es cuestión de indemnización, porque quieren a sus ovejas. Y las han matado a unas que son suyas y tal. Entonces tienen un problema. Estos no tenían indemnización, ¿eh? Si venían lobos o venían osos y mataban las ovejas, allá tú. Pero yo creo que esa misma gloria de Dios que les rodeó de resplandor estaba vigilando los rebaños, y allí había un muro de seguridad imposible de superar. Imposible. Porque ellos fueron apresuradamente, fueron casi corriendo. Porque la noticia no es una noticia cualquiera. Y de la forma que se les dio, no es que salió en el telediario. Ahí estaban, de repente aparece un ángel, de repente muchos más, de repente ven que cantan, que dan gloria a Dios, la gloria de Dios les rodea de resplandor. Eso, para alguien que no está acostumbrado, no es normal, ¿eh? Por eso vinieron corriendo. Todos los que le oyeron, porque los pastores comunicaron la noticia en la ciudad de Belén o en la aldea, dice que se maravillaron de lo que les decían los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es importante que no olvidemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Es importante que las tengamos en la memoria o que las tengamos bien firmes. Porque si yo te pregunto a ti, ¿ha hecho Dios algo en tu vida? Seguro que me dices sí. Y yo también te digo que sí. Pero yo no sé tú. Pero yo hay cosas que seguro que no me acuerdo de ellas. Y cuando me sucede algo similar, digo, me pasó esto, hombre. Sí. Dios cada día cuida de ti. Y lo que el cuidado que Dios tiene de ti es espectacular. Es muy delicado. Dios es delicado con nosotros. A veces nos suceden cosas que nos afectan muchísimo, pero todo tiene un propósito y un plan. Y en Dios y para Dios eres, como dice, como la niña de sus ojos, comparándose con un ser humano. Le dice a Israel y nos dice a nosotros con mayor motivo, tú eres como la niña de mis ojos. Lo más preciado que un ser humano puede tener, porque sabes una cosa, el músculo que mueve tus párpados es el más rápido de tu anatomía con mucha diferencia. Y en aquel tiempo quedarse ciego, igual que ahora, era terrible, terrible, quedarse sin vista. Por eso les dice eso, pues así te tiene Dios. En esta semana celebramos, en esta semana que hemos empezado, en el día de hoy, celebramos la Navidad. Pero como alguien decía ayer en una de las poesías, Señor, que seas mi Navidad. Tú, que seas tú mi Navidad. Aparte de celebrar la Navidad, yo quiero que tú seas mi Navidad dentro de mí, constantemente. Queridos hermanos, feliz Navidad, que Dios os bendiga y no olvidéis ninguno de sus beneficios, que son innumerables. Gloria a Dios.